No sé esta cámara. ¿Sí me veo o no? No. Ya. Y buenas noches, profesor. El día de hoy nosotros vamos a exponer el proyecto de aplicación de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden a mezclas químicas. Los integrantes serían, bueno, yo, Nicole León, Tania Muñoz, Gabriel Flores Luna, Dylan Hernández y Nayeli Álvarez. Siguiente. Bueno, para dar una pequeña introducción de lo que sería nuestra investigación, esta tiene como propósito entender la aplicación de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden a mezclas químicas. Específicamente, nosotros vamos a calcular la concentración de sal en una mezcla de salmuera. En el presente trabajo es importante mencionar que tiene como contexto las mezclas químicas y estos son de suma importancia para la industria, específicamente las áreas como la ciencia, la ingeniería, la química, la industria alimentaria, la medicina, la ingeniería ambiental, entre otras cosas. Vamos a utilizar los conceptos, las leyes y todo lo visto a lo largo del curso. Y vamos a resolver un problema donde se va a entender de mejor manera cómo se utilizan exactamente las ecuaciones diferenciales. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como el objetivo principal del proyecto sería calcular la concentración de sal de una mezcla de salmuera mediante la aplicación de ecuaciones diferenciales ordinarias. Nuestro objetivo específico sería identificar los distintos tipos de ecuaciones diferenciales ordinarias y las características de cada uno. El objetivo específico número 2 es explicar los conceptos, ecuaciones y métodos necesarios para desarrollar el problema planteado. Y el objetivo específico número 3 sería aplicar las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden para estimar la concentración de la mezcla y dar la solución final. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora voy a hablar un poco acerca del marco teórico, que es en donde tratamos los primeros dos objetivos. Entonces, en primer lugar, ¿qué es una ecuación diferencial? Esta es una ecuación que implica la aplicación de las derivadas de una función con la propia función y o las variables de las que depende. Las ecuaciones diferenciales se dividen en la ecuación diferencial ordinaria, que es la ecuación que se relaciona con una variable independiente x, una función desconocida de yx, y diferentes órdenes, ya sea Y', Y segunda, Y tercera. Después vamos a hablar acerca de las derivadas parciales. Son las que se obtienen derivando una función de varias variables con respecto a una de ellas y cuando se dejan las demás constantes. Y las ecuaciones lineales son cuando sus soluciones pueden obtenerse a partir de combinaciones lineales de otras soluciones y una ecuación del siguiente tipo, que es de y de x más p de x de y. Ahora los dejo con el siguiente compañero que va a hablar acerca de otros conceptos importantes de lo que sería la química. Ok, buenas noches. Para continuar con el marco teórico, sería la mecánica de fluidos, un área de la física que se dedica al movimiento de los mismos. La mecánica de fluidos se aplica en múltiples ocasiones en la vida cotidiana, juegos de turbinas, etc. Podría pasar al siguiente. Ok, como mezclas son combinaciones de dos o más sustancias en las que se mantienen su propia entidad química, su composición es variada, mezcla homogénea. Mezclas uniformes en todos sus puntos se conoce como disoluciones, ejemplos, agua con azúcar, agua con etanol, amalgamas dentales, acero, bronce, aire y vino. Mezclas heterogéneas, mezclas con diferentes composiciones, propiedades y apariencias en todos sus puntos, ejemplos, agua de mar, concreto y sopa. Disolución química, en este caso ocurre cuando una reacción química entre soluto y solvente. Una solución es una mezcla físicamente homogénea formada por dos o más sustancias que reciben el nombre del solvente o soluto. Seguimos con el siguiente compañero. Buenas noches. Yo voy a explicar un poco lo que hicimos nosotros para lo que es el problema, analizando un poco lo que fueron los resultados. Primeramente vamos a ver lo que fue el planteamiento del problema.
en el cual nosotros en un tanque de una capacidad de 100 galones, inicialmente el tanque contaba con pura agua hasta la mitad. Luego de esto se introduce salmuera al tanque con una tasa de 3 galones por minuto. Y en esta viene una concentración de 2 libras de sal por galón. Simultáneamente, la mezcla resultante se extrae del tanque a una tasa de 1 galón por minuto, con el objetivo de determinar la cantidad de sal en el tanque en el momento en que está lleno por completo. Lo que nosotros vamos a intentar averiguar es la cantidad de sal que mantiene la sustancia luego de hacerle el cambio de sustancias en el interior. Acá podemos ver un gráfico que nos explica la evolución de la cantidad de sal en el tanque. Como podemos ver, va en aumento al finalizar el tiempo, que fueron 25 minutos en la parte de abajo. Podemos ver que el tanque llegó a una cantidad de sal de más de 120 libras. Luego aquí podemos ver un poco lo que también es el planteamiento. Vemos la velocidad de entrada del líquido, que fue de 3 galones sobre cada minuto. Después la concentración de sal en la entrada, que fue de 2 libras por galón. La velocidad de salida, que fue de 1 galón por minuto. Y la concentración de sal, que es la derivada a encontrar la solución. Entonces acá podemos ver del lado izquierdo cómo resolvimos el problema. Al principio tenemos lo que la variable que debemos calcular, que sería la cantidad de sal en un tiempo de 25 minutos. Luego de esto, ya que la ecuación es lineal, la acomodamos de la forma dq sobre dt más q50 más 2t igual 6. Luego de eso se calcula el factor integrante de la ecuación para posteriormente multiplicarlo y al final lo que conseguimos como resultado fue que la mezcla tenía 129,2893 libras de sal en la mezcla, lo que se puede interpretar como una solución que proporciona una representación cuantitativa de la acumulación de sal en el tanque a lo largo del tiempo y la representación entre la tasa de entrada y salida que influye en la evolución temporal de la concentración salina. Luego de acá podemos ver un gráfico que nos permite ver la cantidad de la velocidad de la entrada y la salida al transcurrir 10 minutos del experimento. Bueno, por acá podemos notar en el gráfico 4 que se determinó la concentración de entrada y salida del tiempo. Y en el gráfico 5, en donde se nota la velocidad de entrada y salida en el tiempo. El resultado tiene implicaciones prácticas, ¿verdad?, para las decisiones en procesos industriales, tales como donde se reconoce la asunción de ciertas condiciones, como la forma específica de la concentración de salida, y se destaca la importancia de su interpretación en el contexto del problema, en donde la modelización de la matemática en los procesos de mezcla puede extenderse a situaciones agrícolas y donde la precisión en la administración de líquidos con concentraciones específicas es crucial. Ok, como conclusiones tenemos que se exploró la importancia de las ecuaciones diferenciales ordinarias en un modelo matemático donde se involucran mezclas y donde se estudiaron también las características de estas. Se comprendieron conceptos importantes que los compañeros mencionaron en el marco teórico y se mezclaron esos conocimientos con otros métodos como el de Bernoulli para poder llegar a la conclusión del problema. Y se logró estimar la concentración de sal en la mezcla mediante la aplicación de estas ecuaciones.
Y como recomendaciones tenemos que se debe tomar en cuenta las variables y medidas del problema, como son los componentes de la mezcla. Dependiendo de los componentes, esto puede verse afectado a la hora de calcular. Identificar cada reacción química a lo largo del proceso y utilizar métodos científicos comprobados o validados para garantizar una obtención más verídica de resultados. Gracias.